¿Alguna vez te has sentido completamente solo en medio de una sala fría de hospital, con el sonido de las máquinas como única compañía, mientras en tu corazón clamas por una señal de que Dios sigue allí, contigo? ¿Te has preguntado, sí, en ese ambiente impregnado de dolor y esperanza, ¿es posible experimentar la presencia viva y palpable de Dios? ¿Y si te dijera que, en los pasillos silenciosos de los hospitales, en medio de la angustia, las lágrimas y las oraciones susurradas, entre sollozos, Dios se manifiesta de maneras que muy pocos logran percibir, pero que, cuando lo hacen, sus vidas cambian para siempre? Sí, hoy voy a contarte cómo Dios mostró su presencia en un hospital de una forma tan poderosa, tan innegable, que quienes la presenciaron jamás volvieron a ser los mismos. Pero más, allá de la historia que te contaré, quiero que descubras un secreto que muy pocos conocen. Hay una dimensión espiritual oculta en los momentos de enfermedad y sufrimiento, una realidad invisible en la que Dios actúa con mayor intensidad que nunca. Este video no es solo una historia impactante, es una invitación a abrir tus ojos espirituales, a comprender que el dolor no es un lugar de abandono, sino a menudo el escenario elegido por Dios para manifestar su amor, su consuelo y su poder. Quizás te preguntas, ¿por qué Dios permitiría que alguien atraviese la frialdad de un hospital? ¿Por qué no responde de inmediato con sanidad? Y es ahí donde te digo, el hospital puede ser el lugar donde Dios responde de forma más profunda, no siempre con la sanidad que esperamos, pero siempre con la presencia que transforma. Hoy, a lo largo de este video, voy a revelarte cómo la Biblia nos enseña que Dios no se ausenta en el dolor, sino que, al contrario, se acerca, se manifiesta, se hace presente de forma sobrenatural. En los próximos minutos, te invito a sumergirte conmigo en un viaje a través de las Escrituras y de la experiencia humana, donde descubrirás cómo Dios se manifestó en momentos críticos de enfermedad, qué enseñanzas bíblicas revelan su presencia en medio del sufrimiento, y cómo tú también puedes reconocer y experimentar la presencia de Dios en los momentos más oscuros de tu vida. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo la frase, Dios está conmigo en todo momento. Hazlo no solo como un comentario, sino como una declaración de fe. Al escribirla, estás comprometiéndote a proclamar que, aunque pases por valles oscuros o salas frías de hospital, sabes que Dios no te abandona. Y si este video resuena contigo, si alguna vez has experimentado la presencia de Dios en un momento de enfermedad, o si anhelas hacerlo, te pido que le des me gusta ahora mismo. Cada vez que haces clic en me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, quizás en este mismo momento, están solas en un hospital, buscando una señal de que Dios está con ellas. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí encontrarás palabras de fe, esperanza y dirección espiritual, especialmente para aquellos momentos en los que parece que Dios está en silencio, pero en realidad está más cerca que nunca. Quiero que sepas que muchas personas en todo el mundo usan este canal como un apoyo espiritual, porque no siempre tienen cerca una iglesia, un pastor o un amigo que les hable de Dios. Por eso, desde 1900, el corazón, te animo a que formes parte activa de esta comunidad. Y recuerda, antes de cada estudio bíblico, todos los que estamos aquí comentamos la frase paz en Cristo. Es nuestra manera de saludarnos espiritualmente, de comprometernos a estudiar juntos la palabra y de declarar que, pase lo que pase, Cristo es nuestra paz. Hazlo ahora mismo en los comentarios. Paz en Cristo. Y no olvides que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que desbloquee una bendición en tu vida. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir hoy puede transformar no solo tu forma de ver los hospitales,
sino tu manera de entender el sufrimiento, la esperanza y la presencia de Dios en tu vida. 1. La enfermedad de Ezequías. Cómo Dios muestra su presencia en el lecho de dolor. Hay momentos en la vida en los que la noticia de una enfermedad cae sobre nosotros como un mazazo inesperado. Una palabra pronunciada por un médico en una sala, fría, un diagnóstico en un papel, una sentencia que parece definitiva. No hay nada más que hacer. Así le ocurrió al rey Ezequías, uno de los pocos reyes de Judá que amó y buscó a Dios con todo su corazón. Pero ni su fidelidad, ni su obediencia, ni su liderazgo lo eximieron de enfrentar la más humana de las experiencias, la enfermedad que amenaza con la muerte. El relato en 2 Reyes 20 nos dice: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 2 Reyes 21. ¡Qué palabras tan duras! No fue un médico, no fue un familiar. Fue el mismo profeta de Dios quien le anunció que su final estaba cercano. ¿Qué harías tú si, en tu lecho de hospital, Dios mismo te dijera: prepárate, porque no te vas a recuperar? Para muchos, sería el fin, pero no para Ezequías. Él, en medio de su dolor, en medio de su debilidad, en medio de la soledad, de su enfermedad, hizo lo que muchos olvidan hacer en un hospital. Volvió su rostro hacia la pared y lloró. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. 2 Reyes 22:3. Este versículo es de una belleza desgarradora. El rey poderoso, el hombre que dirigía ejércitos, ahora es solo un hombre postrado, sin fuerza, sin recursos, solo con su dolor y con su fe. ¿Sabes? ¿Qué es lo más extraordinario? Dios no se mantuvo distante. Dios no se limitó a observar desde lejos. Dios escuchó ese llanto en la intimidad de la habitación. Antes de que Isaías saliera del patio central, Dios ya le había dado una nueva palabra. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tú, Padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. 2 Reyes 25. ¡Qué declaración tan poderosa! He oído tu oración. He visto tus lágrimas. Yo te sano. Aquí se manifiesta de forma contundente la presencia de Dios en medio de la enfermedad. Cuando la ciencia ha dicho, no hay esperanza. Cuando los recursos humanos se han agotado, cuando el pronóstico es inapelable, Dios dice: yo he visto tus lágrimas. Querido hermano, querida hermana, ¿alguna vez has llorado en una cama de hospital? ¿Has sentido la soledad del dolor, la angustia del diagnóstico, el frío del metal y la asepsia de una sala? Si es así, quiero que sepas que Dios ve esas lágrimas, que Dios escucha esas oraciones y que Dios está presente allí, más cerca de lo que imaginas. El relato no termina solo con la sanidad de Ezequías. Dios le promete: y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años. 2 Reyes 25:6. No solo le sanó, le añadió vida, le dio esperanza, le restauró su propósito, y como señal de su presencia, Dios hizo retroceder la sombra 10 grados en el reloj de Acaz, una manifestación cósmica de que Él no solo tiene poder sobre la enfermedad, sino sobre el tiempo mismo. Este relato nos enseña 3 verdades esenciales que debes guardar en tu corazón, especialmente si tú o alguien que amas está atravesando una enfermedad. 1. Dios está presente en la habitación de hospital. Aunque te parezca que estás solo, aunque sientas que nadie entiende tu dolor, aunque creas que el diagnóstico es una sentencia definitiva, Dios está allí.
Él ve, Él escucha, Él se compadece. Como en el caso de Ezequías, tu llanto no es ignorado. Cada lágrima que derramas es recolectada en el odre de Dios. Salmo 56:8. 2. La oración en el lecho de dolor tiene poder. Ezequías no hizo una oración elegante. No recitó fórmulas religiosas. No convocó a todo el pueblo. Simplemente volvió su rostro a la pared y lloró. Y Dios respondió. No subestimes el poder de una oración sencilla, honesta, nacida del quebranto. Dios no necesita discursos. Solo necesita un corazón humillado y quebrantado. Salmo 51:17. 3. Dios puede cambiar el curso de la historia. El pronóstico era, morirás y no vivirás. Pero Dios dijo, yo te sano, añadiré 15 años a tu vida. ¿Te das cuenta? Dios tiene la última palabra sobre tu salud y sobre tu vida. La presencia de Dios en el hospital no siempre significa que evitará el dolor, pero sí significa que cambiará la historia. A veces sanando físicamente, a veces fortaleciendo el alma, a veces dando más tiempo, otras veces llevando a su Hijo amado a la eternidad, pero siempre presente. Hoy quiero que tomes este ejemplo de Ezequías y lo hagas tuyo. Si estás en medio de una enfermedad, si un ser amado está hospitalizado, no te quedes en silencio. Ora, clama, llora, y cree que Dios está allí, en ese cuarto, en esa sala, en ese hospital, y que, como con Ezequías, él dice, he visto tus lágrimas, yo te sano. Tal vez, la sanidad que esperas no sea física, pero te aseguro, será una sanidad de lo más importante, una sanidad del alma, del espíritu, del corazón. Porque la mayor presencia que puedes experimentar en un hospital no es la del médico, ni la de los familiares, sino la del Dios que está más cerca que tu propia respiración. Hoy, con esta historia, te invito a abrir tu corazón y a creer que, así como Ezequías fue escuchado y sanado, tú también puedes experimentar la presencia de Dios en medio de la enfermedad. No estás solo, no estás sola. Dios está en esa habitación, ahora mismo. 2. La presencia de Jesús en el lecho de muerte, la hija de Jairo y el milagro que renueva la esperanza. Pocas escenas en los evangelios conmueven tanto como la de un padre desesperado, postrado a los pies de Jesús, rogando por la vida de su hija. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre de autoridad y respeto en su comunidad, y sin embargo, cuando la enfermedad de su hija se volvió crítica, cuando los médicos no pudieron hacer nada más, cuando la esperanza parecía esfumarse, Jairo hizo lo que todo ser humano en medio de la crisis anhela hacer: buscar a Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Marcos 5:22-23. ¿Puedes imaginar el peso de esas palabras? Mi hija está agonizando. Este es el grito que se escucha en tantas salas de hospital alrededor del mundo. Mi hijo está muriendo. Mi esposa no se despierta. Mi padre está en la UCI. Pero Jairo nos enseña que, en esos momentos, hay un lugar al que correr, a los pies de Jesús. Jesús no se quedó indiferente ante el clamor de ese padre. Inmediatamente fue con él. El camino fue interrumpido por una mujer que también necesitaba sanidad, la mujer del flujo de sangre. Pero Jesús no olvidó a Jairo. Sin embargo, mientras aún hablaba con la mujer, llegó la noticia que todo padre teme escuchar. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35. ¡Qué palabras tan desgarradoras! La esperanza se desvaneció. El corazón de Jairo se quebró en 1000 pedazos. La enfermedad se transformó en muerte. El diagnóstico fue definitivo. Ya no hay nada que hacer.
Pero ahí es donde la presencia de Jesús marca la diferencia. Jesús no permitió que la desesperanza tomara el control. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Marcos 5:36. ¡Qué palabras tan poderosas! No temas, cree solamente. Este es el mensaje que Jesús trae hoy a cada cama de hospital, a cada sala de espera, a cada familiar que llora. No temas, cree solamente. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo algo sorprendente. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Marcos 5:39. Y todos se burlaron de él, porque, humanamente, era ridículo. El cuerpo estaba inerte. Los signos vitales se habían apagado. La ciencia había declarado la muerte. Pero cuando Jesús está presente, la muerte no es el final. Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Marcos 5:41. Y luego la niña se levantó y andaba. Marcos 5:42. La vida volvió donde solo había muerte. Este relato es más que una historia milagrosa. Es una revelación de lo que ocurre cuando la presencia de Dios entra en una situación que, humanamente, está perdida. ¿Cuántos padres han estado como Jairo, postrados al borde de la desesperación? ¿Cuántos familiares han recibido el «ya no hay nada que hacer»? Pero Jesús sigue diciendo: «No temas, cree solamente». Hoy quiero hablarte directamente a ti que quizá estás enfrentando una situación desesperada, una enfermedad incurable, un familiar en estado crítico, un diagnóstico terminal. Déjame decirte con todo mi corazón pastoral: Jesús está presente en tu hospital. Jesús camina contigo hacia esa habitación. Jesús escucha tu clamor, seca tus lágrimas y te dice: «No temas, cree solamente». Tal vez la respuesta de Dios no será siempre una resurrección física, como en el caso de la hija de Jairo, pero siempre será una resurrección espiritual, de tu esperanza, de tu fe, de tu fuerza para seguir adelante, porque su presencia no elimina el sufrimiento, pero lo transforma, lo llena de propósito, lo convierte en un espacio sagrado donde su amor se manifiesta con poder. Y ahora, permíteme con todo respeto, hablarte como quien ha estado en ese lugar oscuro, como quien sabe lo que es luchar con cadenas invisibles, con pecados recurrentes, con vicios que no parecen romperse jamás. Si tú, además de estar atravesando un momento de dolor físico o emocional, luchas con pecados o vicios de los que no logras liberarte, quiero decirte algo. Yo sé lo que se siente. Yo estuve allí, atrapado por más de 10 años en cadenas que me parecían imposibles de romper. Intenté de todo: fuerza de voluntad, consejos humanos, disciplinas espirituales, pero nada funcionaba. Hasta que entendí que la verdadera libertad no está en el esfuerzo humano, sino en rendirse completamente al poder de Dios. Y fue entonces que encontré un camino, un paso a paso, que me llevó de la esclavitud a la libertad, de la desesperación a la esperanza, de la noche oscura a un amanecer glorioso. Por eso, si tú te identificas con esto, si sientes que hay algo en tu vida que no puedes soltar, si crees que tu situación es irreversible, te invito a que hagas algo ahora mismo. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto el mismo proceso que me ayudó a liberarme después de tantos años atado. No es una fórmula mágica, es un camino espiritual, bíblico, profundo, que puede cambiar tu vida como cambió la mía. No lo pospongas, no pienses, mañana, hazlo ahora, porque cada segundo que permaneces encadenado es un segundo que pierdes de la vida abundante que Dios tiene para ti. Y recuerda, si Jesús pudo entrar en la casa de Jairo, donde todos veían solo muerte,
También puede entrar en tu vida, en tu corazón, en tu situación y traer resurrección, libertad y nueva vida. Haz clic en el link y permíteme acompañarte en este proceso de liberación. Nos vemos allí y ahora continuemos con el próximo tópico, donde seguiremos descubriendo cómo Dios se manifiesta en los momentos más difíciles, incluyendo aquellos que nos llevan al límite de nuestra fe. 3. La fe que abre techos. Cómo Dios se manifiesta en medio de la comunidad que acompaña al enfermo. Una de las escenas más inspiradoras de los evangelios sucede en una casa común, pero saturada de una fe extraordinaria. Jesús había regresado a Capernaum, y al saberse de su llegada, la multitud se reunió de tal manera que no cabía ni un solo hombre más, ni siquiera frente a la puerta. Dentro, Jesús predicaba la palabra, mientras en las afueras, un grupo de 4 hombres enfrentaba el dilema más profundo. ¿Cómo acercar a su amigo paralítico a Jesús si no había forma de entrar? Aquí tenemos la imagen perfecta de lo que tantas veces ocurre en los hospitales. Un enfermo postrado, limitado, sin posibilidad de moverse, dependiendo completamente de otros para poder recibir ayuda. Y una comunidad, en este caso los amigos, dispuesta a hacer lo que sea necesario para que el enfermo encuentre la presencia de Dios. Este pasaje es especialmente significativo porque nos recuerda que, en los momentos de enfermedad, la presencia de Dios no siempre se percibe directamente, sino que muchas veces se experimenta a través de las personas que nos rodean, de quienes se convierten en los portadores de fe en momentos en que nuestras fuerzas nos han abandonado. Los 4 amigos no se detuvieron ante los obstáculos. No se quedaron esperando que la multitud se disipara. No aceptaron la imposibilidad de acceder a Jesús como una excusa. Subieron al techo, abrieron un hueco y descendieron al enfermo, justo delante de Jesús. Este acto es profundamente conmovedor, no solo porque demuestra la fe de los amigos, sino porque expresa la certeza de que cuando el ser humano no puede acercarse por sí mismo a la presencia de Dios, por causa de su enfermedad, su limitación física o emocional, la comunidad puede y debe ayudarle a llegar hasta Él. Jesús, al ver esta escena, no se detuvo en el método poco ortodoxo que habían usado. No los reprendió por haber roto el techo de la casa. Al contrario, vio la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Marcos 2:5. Aquí hay un primer milagro, el perdón. Jesús fue directo a lo más profundo de la necesidad de aquel hombre. No solo su parálisis física, sino su parálisis espiritual. A menudo, en los hospitales, el enfoque está en el cuerpo, en la recuperación de los órganos, en la estabilización de los signos vitales, en la supresión de los síntomas. Pero Jesús mira más allá. Ve el corazón, ve las cadenas invisibles, ve las heridas que no se muestran en los exámenes médicos. Y allí también quiere sanar. Por eso, lo primero que hizo fue declarar: «Tus pecados te son perdonados». Qué lección tan profunda para quienes hoy se encuentran en un hospital. Dios no solo quiere restaurar tu salud física, quiere sanar tu alma. Quiere romper las cadenas invisibles que te mantienen atado, postrado, incapaz de avanzar. Pero la historia no termina ahí. Los escribas que estaban presentes comenzaron a pensar en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2:9. Y para que todos supieran que él tenía autoridad, no solo sobre el alma, sino también sobre el cuerpo, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2:11. Y el hombre se levantó, tomó su lecho
y salió delante de todos. Este milagro es una declaración contundente de que la presencia de Dios se manifiesta en plenitud en medio de la enfermedad, perdonando el pecado, restaurando la dignidad, sanando el cuerpo y reinsertando al enfermo en la comunidad, porque no solo fue sanado, no solo fue perdonado, fue devuelto a su casa, a su vida, a su propósito. Este pasaje también nos enseña sobre la importancia de la comunidad en los procesos de enfermedad y sanidad. ¿Cuántos enfermos en los hospitales no tienen la fuerza, ni la fe, ni la esperanza para acercarse a Dios? Pero tal vez tienen a un amigo, a un familiar, a un hermano en la fe, alguien que está dispuesto a cargar con ellos, a subir al techo por ellos, a romper estructuras por ellos, a interceder sin descanso hasta ponerlos delante de Jesús. Por eso, si tú estás sano hoy, este pasaje te llama a ser como los 4 amigos, a no dejar que el enfermo quede solo, a no aceptar las multitudes como una barrera, a no dejar que el protocolo, la vergüenza o el miedo te detengan, sino a hacer lo que sea necesario para acercar al enfermo a la presencia sanadora de Jesús. Y si tú eres quien está postrado, si te sientes paralizado, incapaz de avanzar, este pasaje te recuerda que Jesús ve tu necesidad, que no se escandaliza por tu parálisis, que no te reprende por tu falta de fuerzas, que no te exige que te acerques caminando. Él permite que otros te lleven. Y cuando estás delante de Él, te habla directamente: levántate, porque su presencia no deja a nadie igual. En cada hospital, en cada habitación de enfermo, Jesús sigue diciendo: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Este relato también transforma nuestra comprensión de los procesos de enfermedad. No son solo momentos de espera pasiva, ni de resignación fatalista. Son espacios donde la presencia de Dios se manifiesta con poder, sanando, restaurando, reintegrando, redimiendo. Hoy, quiero que guardes en tu corazón esta certeza. Si te encuentras postrado, Jesús está cerca. Si tienes un ser querido enfermo, tu fe puede ser la llave que abra el techo y permita que el milagro ocurra. Y si formas parte del equipo médico, del personal de enfermería o de quienes cuidan a los enfermos, recuerda, tú puedes ser uno de esos 4 amigos que, con amor y determinación, lleva al enfermo hasta la presencia que transforma. Porque allí, en medio de la enfermedad, en medio de la fragilidad humana, Dios se hace presente. 4. Job, el hospital invisible y la presencia de Dios en el dolor más profundo. No hay relato más emblemático sobre la experiencia del sufrimiento humano que la historia de Job. Job no se enfermó en un hospital. Su hospital fue su propia casa, su cama de dolor, su cuerpo llagado y cubierto de úlceras. Su enfermedad fue tan grave, tan repulsiva, que hasta sus amigos se escandalizaron al verlo, y alzando los ojos desde lejos no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Job 2:12. ¿Puedes imaginar ese nivel de deterioro físico y emocional? Job no solo perdió su salud, sino también sus bienes, sus hijos, su honra. Su esposa, en un arrebato de desesperación, le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Así como hoy, en muchos hospitales, hay quienes dicen al enfermo: ya no hay esperanza, deja de luchar. No. Tiene sentido seguir. Pero Job respondió con una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Job 2:10. Y más adelante, en medio de sus llagas, sus lamentos y sus preguntas, pronunció esta frase inmortal: yo sé que mi Redentor vive,
y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25, 26. Aquí está la clave profunda que nos enseña este bloque. La presencia de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la certeza de que aún en medio del sufrimiento más atroz, Él sigue siendo nuestro Redentor, y al final lo veremos, cara a cara. Job nos enseña que en la enfermedad podemos dudar, podemos preguntar, podemos llorar, pero nunca debemos perder la convicción de que Dios está presente, aunque no lo percibamos con los sentidos físicos, en las salas de hospital, en los cuartos de aislamiento, en las unidades de cuidados intensivos. Hay hombres y mujeres que, como Job, se enfrentan a su fragilidad, a su humanidad quebrantada, y que al mismo tiempo tienen la oportunidad de declarar: «Yo sé que mi Redentor vive». Este testimonio de Job es un modelo de resistencia espiritual, de fe inquebrantable, de comunión con un Dios que, aunque parece ausente, siempre está trabajando en el silencio. Porque el final de Job no fue la tumba, sino la restauración. Y quitó Jehová la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Dios no solo se hizo presente en su dolor, sino que lo recompensó y restauró abundantemente. Este bloque nos invita a comprender que, en la enfermedad, Dios no siempre nos ofrece explicaciones, pero siempre nos ofrece su presencia, su fidelidad y su redención. Cuando los médicos no tienen respuestas, cuando los amigos se alejan, cuando el cuerpo se deteriora, Dios sigue allí, fiel, compasivo, presente. Como estuvo con Job, está contigo hoy. Ahora, permíteme hablarte de algo muy importante. Si este contenido te ha tocado el corazón, si estas reflexiones están ayudando a fortalecer tu fe, si crees que este mensaje de esperanza puede llegar a más personas que hoy están sufriendo en hospitales o en sus hogares, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero extraordinariamente poderoso. Dale me gusta a este video. Quizá te preguntes, ¿pero de qué sirve eso? Déjame explicártelo con argumentos bíblicos y lógicos. 1. Me gusta es una forma de compartir la luz. Jesús dijo: «Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». Mateo 5, 14, 15. Cuando tú das me gusta, estás ayudando a que este mensaje no quede oculto, sino que se coloque en el candelero de las redes para que más personas lo vean y sean alumbradas por la esperanza de Dios. Cada me gusta es una forma concreta y digital de cumplir con el mandato de Jesús: «Que vuestra luz alumbre delante de los hombres». Mateo 5:16. 2. Me gusta es un acto de fe y compromiso. El apóstol Santiago dijo: «La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma». Santiago 2:17. Dar me gusta a este video no es una obra de gran esfuerzo, pero sí es un pequeño acto público que dice: «Yo creo en este mensaje. Yo apoyo que más personas conozcan cómo Dios se manifiesta en medio de la enfermedad. Yo quiero que otros encuentren esperanza en sus hospitales, como yo la he encontrado aquí». Es una manera de poner tu fe en acción. 3. Me gusta es un instrumento para llevar sanidad a otros. El profeta Isaías anunció que el Mesías vendría a vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 1, 2. Hoy, tú puedes ser parte de esa misión. Cada vez que das me gusta, contribuyes a que este contenido sea sugerido a personas que quizá en este mismo momento están llorando en una sala de espera, que se sienten solos en un hospital, que creen que Dios los ha olvidado. Tu sencillo clic puede ser el punto de contacto entre esa persona y la esperanza de Cristo. 4. Me gusta
es sembrar en buena tierra. Jesús dijo que la semilla que cae en buena tierra produce fruto. Uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Mateo 13:8. Cuando tú apoyas este contenido, estás sembrando en buena tierra, en una obra que tiene como objetivo llevar la palabra de Dios a quienes más lo necesitan, y te aseguro que esa semilla no quedará sin fruto. Quizá no veas inmediatamente el resultado, pero Dios sí lo verá, y usará ese simple acto para salvar vidas, restaurar almas y transformar corazones. Por eso, hoy te invito. Haz clic en Me gusta ahora. No por este canal, no por mí. Hazlo por todos aquellos que necesitan este mensaje de esperanza, de consuelo y de presencia divina en medio de su dolor. Hazlo como quien enciende una luz en la oscuridad. Hazlo como quien pone en alto una bandera de fe. Hazlo como quien dice, yo creo que Dios se manifiesta en los hospitales y quiero que otros también lo crean. Que tu me gusta sea hoy un acto de amor, de fe y de misión, y que esta reflexión sobre Job te inspire a nunca perder la certeza de que, aunque todo se derrumbe, aunque la piel se deshaga, aunque los médicos no den esperanza, yo sé que mi Redentor vive, y al final lo veré con mis propios ojos. 5. La presencia suficiente de Dios. El aguijón de Pablo y la fortaleza en la debilidad. Cuando hablamos de enfermedad, dolor y hospitalización, solemos pensar en la sanidad como la única evidencia de la presencia de Dios. Creemos que si Dios está presente, el dolor debe irse, que si Dios interviene, la enfermedad debe ceder, que si Dios nos ama, no permitirá que suframos. Sin embargo, el apóstol Pablo, quizás el mayor misionero de la historia cristiana, nos enseña algo radicalmente distinto. En su segunda carta a los Corintios, Pablo revela un aspecto profundamente humano de su vida. Un sufrimiento constante, una dolencia física o espiritual que él mismo llama un aguijón en la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Este aguijón ha sido motivo de muchas especulaciones. ¿Una enfermedad crónica? ¿Una discapacidad? ¿Una aflicción emocional? No lo sabemos. Y quizás eso es lo más maravilloso de este pasaje. No importa exactamente cuál era la dolencia, porque su enseñanza es universal. Pablo, el hombre de grandes visiones, el que fue arrebatado al tercer cielo, el que escribió cartas que hasta hoy sostienen la fe de millones, sufría. Y en medio de ese sufrimiento, oró con intensidad, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 2 Corintios 12:8. ¿Puedes imaginar la escena? El apóstol Pablo, de rodillas, clamando no una, sino 3 veces, con fervor, con esperanza, con fe. Pero la respuesta de Dios no fue la que Pablo esperaba. No fue, te sano, te quito el aguijón, te libero de ese dolor. Fue algo mucho más profundo, mucho más revelador, mucho más transformador, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este versículo encierra un misterio glorioso. La presencia de Dios no siempre elimina la enfermedad, pero siempre garantiza la gracia suficiente para soportarla. La presencia de Dios no siempre sana el cuerpo, pero siempre fortalece el alma. La presencia de Dios no siempre quita el aguijón, pero siempre acompaña al que lo lleva. Pablo comprendió esta verdad de una manera tan profunda que pudo decir, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. ¡Qué declaración tan contracultural! Hoy, la cultura celebra la fuerza, la salud, la autosuficiencia. Pero Pablo nos enseña que en el reino de Dios,
La debilidad es el lugar privilegiado para experimentar la presencia poderosa de Cristo. Cuando estamos enfermos, postrados en una cama, dependiendo de otros, vulnerables, ahí es donde el poder de Cristo reposa con mayor fuerza sobre nosotros. Por eso, Pablo podía decir, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Esta es una verdad que puede transformar por completo la experiencia de quien hoy está hospitalizado. Tu debilidad no es un fracaso espiritual. Tu enfermedad no es una señal de que Dios te ha abandonado. Tu fragilidad no es una muestra de que tu fe es insuficiente. Al contrario, es el lugar, la plataforma, el espacio donde el poder de Cristo se perfecciona en ti. Cuando las fuerzas humanas se acaban, cuando las medicinas ya no surten efecto, cuando los pronósticos médicos son reservados, ahí, la gracia de Dios se vuelve suficiente. Y su poder se manifiesta no necesariamente sanando el cuerpo, sino fortaleciendo el espíritu, llenando el alma de esperanza, renovando la fe. Este pasaje nos enseña que no debemos medir la presencia de Dios por la ausencia de dolor, sino por la experiencia de su gracia en medio de ese dolor. Porque muchas veces la sanidad física es un milagro, pero la fortaleza espiritual en medio de la enfermedad es un milagro aún mayor. ¿Cuántos enfermos en hospitales, a lo largo de la historia, han testificado que en los momentos más oscuros, más solitarios, más desesperantes, sintieron una paz que sobrepasa todo entendimiento? Filipenses 4:7. Una fortaleza inexplicable, un consuelo que las palabras humanas no podían ofrecer, una esperanza que la medicina no podía garantizar. Eso es la presencia de Dios en el hospital, no siempre eliminando el aguijón, pero siempre diciendo, bástate mi gracia. Por eso este pasaje no solo consuela al que sufre, sino que redefine el sufrimiento. Ya no es una maldición. No es un castigo. No es un abandono. Es una oportunidad para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. Y si tú hoy te encuentras en una cama de hospital o cuidando de alguien que está enfermo, recuerda estas palabras. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque en ti haya fuerza suficiente, sino porque la presencia de Dios se perfecciona en tu debilidad. Que esta verdad te acompañe en cada noche de insomnio, en cada tratamiento doloroso, en cada día de incertidumbre, sabiendo que, aunque el aguijón no se quite, la gracia de Dios nunca se apartará de ti. 6. El ciego de nacimiento. Cuando la enfermedad es un escenario para la gloria de Dios. Una de las preguntas que más surge en las salas de hospital, en los pasillos de las clínicas, en los momentos de dolor y enfermedad es, ¿por qué me pasó esto? Esa pregunta, cargada de angustia, temor y en ocasiones culpa, ha recorrido los siglos y ha encontrado diversas respuestas en la mente y en el corazón de los seres humanos. Algunos piensan, ¿será castigo de Dios? Otros, ¿habrá sido mi culpa, un pecado que cometí? Otros más, ¿es solo el destino, el azar, la biología? Este interrogante no es nuevo. En Juan capítulo 9, encontramos a un hombre que había nacido ciego. Desde que tenía uso de razón, su mundo era la oscuridad. No conocía los colores, ni los paisajes, ni los rostros de sus seres queridos. La enfermedad lo había acompañado desde el vientre materno. Cuando Jesús pasa por el lugar, sus discípulos, atrapados en esa mentalidad que busca siempre encontrar una causa, le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Es la misma pregunta que hoy sigue latiendo en los corazones de quienes sufren. ¿Qué hice mal para estar en esta cama? ¿Por qué a mí? Pero Jesús,
con la ternura y la sabiduría que lo caracterizan, les responde: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. ¡Qué respuesta tan liberadora! Jesús desarma la lógica de la culpa, rompe con la idea de que la enfermedad siempre es resultado directo del pecado personal y nos abre a una visión más amplia y gloriosa. La enfermedad como un escenario, para que las obras de Dios se manifiesten. Este hombre había pasado toda su vida en tinieblas, había enfrentado el estigma social de su ceguera, había sido reducido a la mendicidad. Pero en el plan eterno de Dios, su vida no estaba destinada a ser un simple relato de dolor, sino un escenario donde la gloria divina se mostraría con poder. Jesús, sin que el ciego lo pidiera, sin que hiciera ninguna declaración de fe, sin que cumpliera algún ritual, se acercó y actuó de manera inesperada. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Juan 9:6-7. ¡Qué método tan extraño! Jesús pudo haberlo sanado con una palabra, con un simple gesto, pero eligió mezclar saliva con tierra, hacer un lodo y aplicarlo sobre los ojos cegados. Este acto tiene una profunda carga simbólica. Dios, quien formó al hombre del polvo de la tierra, ahora, con el mismo polvo y su aliento, representado en la saliva, recrea la vista de aquel que había nacido sin ella. El ciego obedeció, fue, se lavó y regresó viendo. Este milagro desató una gran controversia. Los vecinos se preguntaban si realmente era él. Los fariseos cuestionaban la legitimidad del milagro, pues había sido realizado en sábado. Los padres, temerosos, evitaban comprometerse. Pero el hombre que había nacido ciego, ahora veía y no se avergonzaba de declarar: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Este pasaje nos enseña varias lecciones cruciales sobre la presencia de Dios en la enfermedad. 1. La enfermedad no siempre es castigo ni resultado directo del pecado. Jesús lo dijo con claridad. No es que pecó éste, ni sus padres. Esto debe ser un bálsamo para quienes hoy, en su lecho de dolor, se preguntan con culpa si hicieron algo mal. La enfermedad, en un mundo caído, es una realidad que nos toca a todos. Pero en Cristo, la enfermedad no es un fin, sino un medio para que las obras de Dios se manifiesten. 2. La presencia de Dios se manifiesta en la enfermedad de manera soberana. Este hombre no buscó a Jesús. Jesús lo buscó a él, en los hospitales, en las habitaciones silenciosas, cuando el enfermo está demasiado débil para orar, cuando la mente está nublada por los medicamentos, cuando la voluntad está quebrantada por la desesperanza. Jesús sigue acercándose, a veces de maneras inesperadas, no siempre como imaginamos, pero siempre con el propósito de manifestar su obra. 3. La sanidad es un testimonio que trasciende a la persona. El milagro de este ciego no solo transformó su vida, provocó un movimiento en toda la comunidad, vecinos, familiares, autoridades religiosas. Todos fueron confrontados con el hecho de que algo sobrenatural había ocurrido. Así también, cuando Dios se manifiesta en medio de una enfermedad, su presencia no solo impacta al enfermo, sino también a los que lo rodean. Médicos que ven lo inexplicable, familiares que reavivan su fe, testigos que se maravillan de la obra divina. 4. La experiencia del dolor puede llevarnos a un conocimiento más profundo de Dios. Cuando los fariseos increpaban al hombre, él dijo: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Juan 9:27. Y después de ser expulsado de la sinagoga, Jesús se le volvió a acercar y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 9:35. Él respondió: ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Juan 9:37. Entonces él dijo:
Creo, Señor, y le adoró. Juan 9:38. El milagro físico llevó al milagro espiritual, de la ceguera de los ojos a la iluminación del alma, de la oscuridad física a la luz eterna. Así es como Dios se manifiesta en las enfermedades, no solo sanando cuerpos, sino transformando corazones, salvando almas, revelando su gloria. Hoy, el testimonio del ciego de nacimiento nos recuerda que, incluso si la enfermedad es de nacimiento, incluso si ha acompañado toda la vida, incluso si parece irreversible, Dios puede, en cualquier momento, irrumpir y manifestar sus obras. Por eso, si hoy te encuentras en una situación de enfermedad o acompañando a alguien que la padece, recuerda, no te preguntes solamente ¿por qué? Empieza a preguntarte ¿para qué? Porque puede ser que en este momento, en este hospital, en esta cama, Dios quiera mostrar su gloria, Dios quiera manifestar su presencia, Dios quiera revelar su obra en ti. Que así sea, que puedas, como este hombre, llegar a decir un día, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 7. Eliseo y la tsunamita. La presencia de Dios en la habitación de muerte y esperanza. En la ciudad de Sunem vivía una mujer piadosa, generosa y hospitalaria, conocida como la tsunamita. Ella y su esposo, aunque de buena posición social, no habían recibido la bendición de ser padres. Sin embargo, en su corazón no había amargura ni resentimiento, sino generosidad. Y ella dijo a su marido, «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagámosle un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Según Reyes 4:9-10. Por su hospitalidad hacia el profeta Eliseo, ella recibió una promesa. El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Segunda Reyes 4:16. Y así ocurrió. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Segunda Reyes 4:17. El niño creció, alegrando el corazón de sus padres, llenando su hogar de esperanza. Pero un día, mientras estaba en el campo con su padre, se quejó diciendo, «Mi cabeza, mi cabeza». Don Reyes 4:19. El padre ordenó que lo llevaran a su madre, y allí, en sus brazos, el niño murió. La escena es desgarradora. La madre que por años había anhelado un hijo, que había recibido el milagro, ahora lo sostenía muerto en sus brazos. La habitación se llenó de un silencio espeso, de un dolor que solo conocen quienes han perdido un hijo. Pero la tsunamita no se entregó a la desesperación ni al lamento inútil. Con una fe firme y una determinación admirable, colocó al niño en el lecho del profeta, cerró la puerta y partió en busca de Eliseo. Cuando su esposo le preguntó por qué iba al profeta, ella respondió con una frase que es un grito de fe en medio de la adversidad. Paz. Segunda Reyes 4:23. Al acercarse al monte Carmelo, el siervo de Eliseo la vio de lejos, y el profeta envió a preguntarle, ¿va bien contigo? ¿Va bien con tu marido? ¿Y con el niño? Ella respondió, bien. 2 Reyes 4:26. Pero al llegar a Eliseo se postró a sus pies, y allí, quebrada, le dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí? 2 Reyes 4:28. Eliseo entendió la magnitud de la situación. Envió primero a su siervo Gesi con su báculo, pero la vida no regresó al niño. Entonces, Eliseo llegó a la casa, subió al aposento donde estaba el cuerpo sin vida, cerró la puerta y oró a Jehová. Luego, en un acto que simboliza la identificación plena con el niño, se tendió sobre él, poniendo su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y el cuerpo del niño se calentó. Eliseo volvió a andar por la casa, y nuevamente subió y se tendió sobre el niño, y entonces
El niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Segunda Reyes 4:35. La vida había regresado. El profeta llamó a la tsunamita y le dijo, «Toma, tu hijo». Segundo Reyes 4:36. Y ella entró, se echó a los pies de Eliseo, se postró en tierra y tomó a su hijo. Este relato es profundamente conmovedor y está cargado de enseñanzas para todos aquellos que hoy, en un hospital, están frente a una cama, luchando contra la enfermedad, la incertidumbre o incluso la pérdida. 1. La presencia de Dios se hace real en la habitación cerrada. La escena es clara. Eliseo cerró la puerta y oró a Jehová. Allí, en ese espacio íntimo, donde solo estaban el profeta, el niño muerto y la presencia invisible de Dios, ocurrió el milagro. Esto nos recuerda que, en las habitaciones de hospital, cuando las puertas se cierran, cuando los visitantes se van, cuando queda solo el enfermo y su dolor, Dios entra. Dios está presente en la habitación, en el silencio, en la oración susurrada, en el suspiro quebrado. 2. La fe no niega el dolor, pero se aferra a la esperanza. La tsunamita no negó que su hijo había muerto. No cayó en la desesperación, ni se entregó al caos. Actuó con fe, con determinación, con la certeza de que, aunque no entendía lo que estaba ocurriendo, Dios podía intervenir. Hoy, muchas madres, padres, esposos, hijos, se encuentran al lado de una cama de hospital, sosteniendo manos frías, mirando monitores, esperando diagnósticos. Este relato les dice, no niegues tu dolor, pero tampoco pierdas la esperanza. Busca a Dios, clama a Él, afírmate en su poder, porque Él sigue obrando en las habitaciones cerradas. 3. El ministerio de la presencia, la identificación de Eliseo. El acto de Eliseo de tenderse sobre el niño, de poner su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, no fue simplemente un ritual. Fue una identificación profunda con el sufrimiento, un reflejo de cómo Dios mismo, en Cristo, se hizo carne, habitó entre nosotros, y se identificó plenamente con nuestra humanidad y nuestro dolor. Así como Eliseo se tendió sobre el niño, Cristo se tendió sobre la humanidad caída, abrazó nuestro pecado, soportó nuestro dolor y nos dio vida, vida en abundancia. Juan 10:10. Este relato es un anticipo del Evangelio. Dios no permanece distante ante nuestra muerte. Dios entra. En la habitación, Dios se inclina, Dios se identifica, Dios resucita. 4. La presencia de Dios transforma la desesperación en alabanza. El relato termina con una madre que había salido de su casa con un hijo muerto y regresa con un hijo vivo en sus brazos. Lo que era un lugar de luto se transformó en un lugar de alabanza. Así también, en los hospitales, en las clínicas, en las casas, Dios sigue transformando los espacios de dolor en espacios de esperanza, no siempre con una resurrección física, pero siempre con una presencia que consuela, fortalece y sostiene. Este relato nos recuerda que, aunque la muerte parezca tener la última palabra, Dios siempre tiene la palabra final, y que su presencia, incluso en la habitación cerrada, es suficiente para traer vida, esperanza y transformación. Hoy, si tú te encuentras en un lugar de dolor, si sientes que la muerte está ganando terreno, si crees que la esperanza se ha ido, recuerda, Dios entra en la habitación cerrada. Dios se inclina sobre tu fragilidad. Dios respira sobre tu desesperanza. Y Dios puede, en su soberana voluntad, traer vida, restauración y paz. Que esta historia de la tsunamita te inspire a no soltar la fe, a buscar al Señor aun cuando todo parezca perdido, a clamar con la certeza de que Él oye, la oración en la habitación cerrada y que su presencia es suficiente para sostenerte, consolarte y, cuando Él lo decide, hacer el milagro. 8. La resurrección de la hija de Jairo. Cuando la presencia de Dios transforma la muerte en vida.
Jairo era un hombre importante, principal de la sinagoga, respetado por su comunidad, pero todo eso se volvió insignificante cuando su pequeña hija enfermó de muerte. De nada sirvieron los honores, ni las posiciones, ni los recursos. Lo único que importaba en ese momento era salvar a su hija, evitar que la vida se le escapara entre los dedos. Por eso, sin importarle lo que los demás pensaran, corrió hacia Jesús, se postró a sus pies y le suplicó con desesperación: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». Esta súplica brotaba desde lo más profundo de su ser, desde ese rincón en el que un padre siente que su amor no puede hacer más, que su fuerza ha sido quebrada y que solo un poder superior puede cambiar la historia. Jesús aceptó ir con él y comenzaron el camino hacia la casa, pero la multitud los apretujaba. Y en medio de aquella caminata se produjo otro milagro. La mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años tocó el manto de Jesús y fue sanada. Sin embargo, mientras este otro milagro se desarrollaba, los siervos de Jairo llegaron con la noticia más temida: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». En ese instante, el corazón de Jairo se quebró. Ya no había esperanza. Ya no tenía sentido seguir. El hospital en su casa se había transformado en una morgue, la habitación de su hija en un lugar de luto. Pero Jesús, que conoce el corazón humano y discierne el temor que paraliza, miró a Jairo y le dijo: «No temas, cree solamente». No le dio explicaciones teológicas ni argumentos complejos, solo una exhortación sencilla y profunda: «No temas, cree». Porque en los momentos de mayor crisis, en esas habitaciones donde los monitores se apagan, donde los médicos bajan la mirada, donde los familiares lloran en los pasillos, lo único que puede sostenernos es esa fe que se aferra a la persona de Cristo. Jesús siguió adelante, llegó a la casa de Jairo y encontró el ambiente que se repite en tantos hospitales: el llanto, el lamento, la resignación. La familia y los amigos lloraban desconsolados, convencidos de que todo había terminado. Pero Jesús, con esa autoridad divina que trastoca la realidad, dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Ante estas palabras, muchos se rieron de él. La incredulidad siempre se burla de la esperanza. El escepticismo siempre se burla de la fe. Pero Jesús no se dejó intimidar. Echó fuera a todos los que no creían, tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a sus discípulos, y entró en la habitación. El ambiente era solemne. Allí estaba la niña, tendida, inerte, fría, sin vida. La habitación estaba llena de la presencia invisible de la muerte, pero también, en ese momento, se llenó de la presencia de la vida misma, pues Jesús estaba allí. Se acercó a la cama, tomó la mano de la niña y le dijo en arameo: «Talita, cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Y al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. El asombro se apoderó de todos los presentes, porque lo que para ellos era irreversible, para Jesús era simplemente una pausa. Este relato es más que un milagro del pasado. Es una revelación de la manera en que la presencia de Dios irrumpe en las habitaciones más oscuras, en los hospitales donde la ciencia ha agotado sus recursos, en las casas donde los familiares ya han comenzado a preparar el luto. Jesús se presenta, entra en la habitación, se acerca, extiende su mano y pronuncia palabras de vida. La historia de la hija de Jairo nos enseña que la presencia de Dios en los hospitales no siempre se manifiesta antes de la muerte, sino a veces en medio de la muerte misma, desafiando las leyes naturales, rompiendo los pronósticos médicos, sorprendiendo a quienes habían perdido la esperanza. También nos recuerda que Jesús no siempre actúa en el tiempo que nosotros deseamos. En este caso, mientras Jesús iba hacia la casa de Jairo, otra mujer fue sanada.
y el aparente retraso provocó que la niña muriera. Pero lo que para los hombres es demora, para Dios es propósito. En los hospitales, muchas veces se vive esa misma sensación de retraso. Oraciones que parecen no ser contestadas, tratamientos que no surten efecto, médicos que tardan en llegar, y en medio de esa espera, surge la tentación de pensar que ya es tarde, que ya no hay nada que hacer, que lo mejor es resignarse. Pero la presencia de Dios rompe con esa lógica fatalista y nos enseña que mientras haya vida, hay esperanza, y que incluso más allá de la muerte, Él sigue teniendo la última palabra. La habitación donde estaba la hija de Jairo representa todas las habitaciones del mundo donde se lucha contra la enfermedad, donde se ora por un milagro, donde se espera una respuesta. Y en cada una de esas habitaciones, Cristo sigue entrando, sigue acercándose, sigue pronunciando palabras de vida. No podemos dejar de notar la ternura de Jesús en este relato. Tomó la mano de la niña. No gritó, no hizo un espectáculo. Simplemente, con un gesto lleno de amor y cercanía, la levantó. Así también en los hospitales, la presencia de Dios no siempre se manifiesta con grandes milagros visibles, sino con pequeñas señales, una palabra de aliento, una mano que acaricia, una fuerza interior que se renueva inexplicablemente. La familia de Jairo pasó del lamento al asombro, de la muerte a la vida, de la desesperanza a la celebración. Y aunque este milagro fue único en su naturaleza, nos recuerda una verdad que trasciende el tiempo. La presencia de Dios transforma las realidades más oscuras. La muerte no es el final cuando Jesús está presente. El hospital no es el lugar donde la esperanza muere, sino donde la esperanza puede renacer de manera más poderosa. Hoy, al recordar esta historia, podemos afirmar con certeza que la presencia de Dios sigue caminando por los pasillos de los hospitales, sigue entrando en las habitaciones, sigue tocando a los enfermos, sigue pronunciando palabras de vida. No, siempre para resucitar físicamente, pero siempre para sostener, para consolar, para fortalecer, para llenar de paz. Que esta verdad nos acompañe en cada visita a un hospital, en cada oración por un enfermo, en cada momento de incertidumbre médica. Que sepamos que donde parece reinar la muerte, Cristo puede hacer que la vida se levante. Que donde las lágrimas inundan la habitación, su presencia puede llenar de gozo y de esperanza. Y que, como Jairo, aunque todo parezca perdido, podamos escuchar su voz diciendo: no temas, cree solamente. Si has llegado hasta este momento del video, permíteme detenerme y felicitarte de todo corazón. Muy pocas personas se toman el tiempo de recorrer todo un mensaje como este, de principio a fin, meditando en cada palabra, reflexionando en cada enseñanza, permitiendo que el Espíritu Santo obre en lo más profundo de su ser. Tú lo hiciste. Tú permaneciste. Y eso dice mucho de ti. Dice que eres una persona que no se conforma con lo superficial, que no se rinde fácilmente, que tiene sed de Dios y hambre de su presencia. Por eso quiero invitarte, con todo mi cariño y respeto, a que escribas en los comentarios la siguiente frase: la presencia de Dios es mi refugio. Sí, escribe: la presencia de Dios es mi refugio. Quiero que esa frase quede registrada como un testimonio público de que llegaste hasta aquí, de que te comprometiste con tu fe, de que estás dispuesto o dispuesta a proclamar que en 1900, medio de cualquier hospital, de cualquier enfermedad, de cualquier crisis, tu refugio es y será siempre la presencia de Dios. Cuando vea esa frase, sabré que eres uno de los valientes, uno de los fieles, uno de los que está dispuesto a caminar por el sendero estrecho de la fe, uno de los que elige seguir confiando en Dios aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Y ya que estamos aquí, déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Te has suscrito ya a este canal? Si no lo has hecho, quiero que reflexiones un momento. Este canal es más que un simple espacio en Internet. Es una comunidad de fe,
un refugio espiritual, para quienes, como tú, están buscando respuestas, consuelo, dirección, fortaleza. Cada video que subimos es como una lámpara que se enciende en medio de la oscuridad, como un faro que guía a quienes navegan en medio de las tormentas de la vida. Si decides suscribirte, no lo estás haciendo solo por ti, sino también por aquellos que, como tú, necesitan escuchar estos mensajes. Cada vez que te suscribes, cada vez que le das me gusta a un video, cada vez que lo compartes, le estás diciendo al algoritmo de YouTube, esto vale la pena, esto debe llegar a más personas. Y créeme, hay muchas personas que necesitan escuchar estas palabras, que necesitan saber que no están solas, que Dios sigue manifestando su presencia, en los hospitales, en las casas, en las cárceles, en cada rincón donde haya dolor y necesidad. Por eso, si ya te has suscrito, si ya has dado me gusta, si ya has compartido, te felicito. Has dado un paso importante en la difusión del Evangelio. Eres un instrumento en las manos de Dios, un canal de bendición. Pero si aún no lo has hecho, te invito con amor y firmeza. Hazlo ahora. No pospongas más ese acto de compromiso. No seas de los que solo consumen contenido, sé de los que participan, de los que se comprometen, de los que ayudan a que la luz de Cristo llegue cada vez más lejos. Imagina que este video es como una antorcha encendida en medio de la noche. Si la guardas solo para ti, la luz será pequeña. Pero si la compartes, si invitas a otros, si haces que más personas se suscriban, entonces juntos formaremos un gran incendio espiritual que iluminará la vida de miles. Y en estos tiempos de tanta oscuridad, ¿no crees que es necesario que más personas conozcan que la presencia de Dios sigue viva, activa, poderosa? Además, permíteme decirte algo. Si no te suscribes, si no participas, si no compartes, es como si estuvieras dejando pasar una oportunidad divina. Es como si dijeras, esto me hizo bien, pero no quiero que otros reciban lo mismo. Y sé que tú no eres así. Sé que en tu corazón hay generosidad, hay amor por los demás, hay un anhelo sincero de que la palabra de Dios se extienda. Por eso te animo, no te quedes solo con lo que has recibido. Conviértete en un sembrador de esperanza, en un mensajero de fe, en un instrumento del Espíritu Santo. Y antes de despedirme, quiero dejarte una última invitación. Quédate unos minutos más. No cierres este video de inmediato. Deja que la música que ahora suena te envuelva, te acaricie el alma, te lleve a un momento de contemplación, de oración, de adoración. Aprovecha este instante para darle gracias al Señor por todo lo que te ha hablado hoy, por cada enseñanza que has recibido, por cada palabra que ha tocado tu corazón. Cierra tus ojos, si puedes, respira hondo, y simplemente di, gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Y permanece en silencio, sin prisas, sin distracciones, dejando que este sea un momento sagrado entre tú y Dios. No pauses este video, no interrumpas este instante santo. Déjate abrazar por la presencia del Espíritu Santo. Permite que Él ministre tu corazón, que te renueve, que te fortalezca. Quizá no estés en un hospital, quizá no estés postrado en una cama, pero todos, en algún momento, enfrentamos batallas, enfermedades del alma, heridas del corazón. Y es ahí, precisamente ahí, donde la presencia de Dios se manifiesta con mayor poder. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por permitir que esta palabra te hablara, te confrontara, te animara. Gracias por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo día tras día, que sigue llevando esperanza, fe y amor a quienes más lo necesitan. Recuerda, la presencia de Dios es tu refugio, en el hospital, en casa, en el trabajo, en cualquier lugar. No estás solo, no estás sola. El Señor está contigo, ahora y siempre. Nos vemos en el próximo video.
Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda paz. Amén.